Buen día. El tema que vamos a revisar es el contabilidad de océanos. Soy Francisco Javier Jiménez Nava, consultor para la Unidad de Estadísticas Ambientales y Cambio Climático de la CEPAL. Este tema lo vamos a desarrollar siguiendo estas partes. Vamos a revisar una introducción, algunos conceptos de contabilidad oceánica, la revisión de algunas fuentes de información global, ejemplos de 2 países que ya desarrollan cuentas y algunas conclusiones. Bien, iniciemos. El océano, como todos ustedes saben, es hogar de más de la mitad de la vida del planeta, genera la mitad del oxígeno terrestre, absorbe el 25% de las emisiones de CO2 y regula el calor generado por esas emisiones. De él, me refiero al océano, se extrae el 17% de las proteínas que consume la humanidad. Entre ellos, estos son algunos de los servicios que presta el océano. En lo que se conoce como la aceleración azul, a eso corresponde esta gráfica, a medida que los recursos y espacios terrestres continentales se sobreexplotan, el océano se convierte en esa nueva frontera económica hacia donde se van a dirigir las inversiones que hasta hace poco eran poco factibles. Tal es el caso del crecimiento que ha experimentado la acuacultura, la producción de hidrocarburos a profundidad, la minería submarina, el turismo y la generación de energía a través de parques eólicos marinos. La contabilidad de capital natural es clave, como hemos visto a lo largo de estas 2 semanas, para construir una estrategia de recuperación verde. ¿Y por qué no ahora pensar en una recuperación azul? Un aspecto clave de esta nueva forma de medir el progreso es la valoración de los servicios ecosistémicos, que los hagan visibles como contribuciones a la vida humana y así asegurar una mejor toma de decisiones. Es esencial para ello, entonces, tener un sistema de contabilidad oceánica apoyado en información veraz, oportuna e integrada que también permita medir el progreso hacia una economía oceánica sostenible. Un conjunto de cuentas integrado y estandarizado deberá registrar las medidas relacionadas con la actividad económica, en el contexto social y la condición del ecosistema, para de esta forma respaldar las políticas a corto plazo y la sostenibilidad a largo plazo del océano. La contabilidad oceánica tiene los siguientes objetivos: mantener balances nacionales completos con activos producidos y no producidos, utilizar los datos en un formato tal que sea compatible con los sistemas contables nacionales, reducir las barreras de los esfuerzos de colaboración entre las oficinas gubernamentales de estadística y otras instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, como los departamentos de pesca, etc. Desarrollar plataformas y herramientas que permitan la gestión de grandes volúmenes de datos económicos, sociales, biológicos y físicos. Garantizar que estos datos estén vinculados y así ampliar la utilidad de los sistemas de cuentas nacionales. Y proporcionar indicadores clave sobre producto oceánico, sobre cambios en el balance oceánico, sobre ingresos oceánicos, entre otros. Una cuenta oceánica es una compilación estructurada de mapas, datos, estadísticas e indicadores sobre ambientes marinos y costeros, incluidos los aspectos sociales relacionados con la actividad económica correspondiente. El propósito general de tales cuentas es informar y permitir la toma de decisiones, como ya hemos visto anteriormente, así como el análisis e investigación relacionados. Una cuenta de océanos se compone de tablas que pueden organizarse en grupos temáticos. A saber, son las tablas de activos ambientales, las tablas de flujos de la economía, las tablas de cuentas satélite en la economía oceánica, las tablas de gobernanza de los océanos, las tablas de presentaciones combinadas y las tablas de riqueza oceánica nacional. Vayamos a la parte de áreas espaciales. Existen muchas clasificaciones globales y regionales de ecosistemas oceánicos. Algunas se basan en tipos de hábitat, en propiedades bentónicas o una combinación de
características como profundidad, temperatura, geología, composición química y biota. Actualmente no existe una clasificación estándar internacional de los ecosistemas oceánicos, como sí lo vimos en la parte de ecosistemas continentales terrestres, por lo cual cada caso deberá tratarse de manera independiente. Los ecosistemas que se consideran en las evaluaciones contables incluyen los ecosistemas costeros, los ecosistemas marinos hasta la plataforma continental y los ecosistemas marinos desde la plataforma continental hasta la zona económica exclusiva. Ustedes pueden ver en la lámina algunos ejemplos. La condición de los ecosistemas marinos tiene relación con las presiones a las cuales son sometidos los océanos. Tal es el caso de la acidificación, la contaminación, el blanqueamiento de corales, por citar algunos ejemplos. Existen, y lo vamos a ver más adelante, amplias redes de monitoreo de variables oceánicas que pueden ser aprovechadas para evaluar la condición e integrar estas cuentas. También hemos visto ya los servicios ecosistémicos que prestan los océanos. Estos incluyen la extracción de minerales, la captura de carbono, la generación de energía, así como el suministro de biomasa, la protección costera, la mitigación de los efectos de huracanes y obviamente los aspectos de recreación. Estos servicios deberán registrarse en términos físicos y monetarios tal como los hemos visto anteriormente en la parte continental. Revisemos ahora las fuentes de información global. Una fuente que está disponible es la que proporciona el USGS en una colaboración con ESRI sobre las unidades ecosistémicas marinas, basada en una red de celdas de 27 kilómetros en donde hay datos sobre temperatura, salinidad y nutrientes en todo el planeta. Es tridimensional y describe perfectamente la columna que ustedes ven en el esquema. Otro ejemplo es la línea de costa global a 30 metros. Está estandarizada, incluye todas las islas, dimensiones. Es un compuesto anual desde 2014. Otra fuente de información disponible son los grandes ecosistemas marinos. Son 66 regiones, como ven ustedes en el mapa, con superficies de más de 200,000 kilómetros cuadrados, que se extienden desde las cuencas fluviales hasta la ruptura o talud de la plataforma continental. Los criterios que se siguen para su definición incluyen contornos de profundidad, corrientes, estructura de la masa de agua, productividad marina y redes alimentarias. Otro ejemplo son las ecorregiones marinas del mundo. Es algo muy similar al anterior. En este caso se identifican 12 reinos, 62 provincias y 232 ecorregiones. El Instituto Mundial de Recursos, WRI por sus siglas en inglés, pone a disposición las áreas protegidas marinas a nivel global, las efectivas, las no efectivas y las no clasificadas. Otro ejemplo, el Sistema Mundial Integrado de Información Marina de la Organización Marítima Internacional. Es una red global de movimientos de buques derivados del Sistema Automático de Identificación en una retícula de 22 kilómetros. Como pueden ver en el mapa, se ve claramente la densidad de tráfico en algunas regiones marinas del mundo. El Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas también pone a disposición el Data Viewer de los océanos. Con una de las capas disponibles es la capa de riqueza de especies marinas. Muestra la biodiversidad marina en 13 grupos principales que van desde el zooplancton hasta los mamíferos marinos. Se observan patrones de concentración de la riqueza de la biodiversidad en los mares en este mapa. Bien, pasemos ahora a revisar dos ejemplos solamente. Un ejemplo es Canadá, en donde en una colaboración entre el Departamento de Pesca y Océanos y Statistics Canada, lograron también con una colaboración con UNESCAP desarrollar un marco conceptual para la contabilidad oceánica. Llevaron a cabo un diagnóstico de la información disponible
hicieron vincular algunos proyectos como el proyecto de carbón azul o como las cuencas marinas económicas que ya existían en ese país, y localizaron 3 grandes retos: el localizar, adquirir e integrar información, sería uno de ellas; el priorizar la colecta y la integración de nuevos datos; y obviamente los aspectos financieros, que darán como resultado la consolidación de las cuentas marinas. Otro ejemplo es el que se llevó a cabo en Australia. También bajo la contabilidad oceánica, este país soporta o basa su participación en el panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible, a través de información, a través de mapas. Y esto también, para ello, han vinculado también los proyectos regionales y locales que este país tiene. Se identifican algunos como son la disponibilidad de los datos, la selección de las cuentas y, sobre todo, algo muy importante, los ingresos o la integración de aspectos multidisciplinarios. Bien, comparto con ustedes finalmente una serie de conclusiones. Un conjunto integral de cuentas oceánicas permitirá monitorear cambios en la extensión y condición de los ecosistemas oceánicos y en los flujos de los servicios, cambios en los activos de los océanos, monitorear también los ingresos y el bienestar para diferentes grupos de personas que dependen de estos ambientes, permitirá también monitorear la producción económica basada en los océanos y los cambios en la gestión de estas regiones. Las cuentas oceánicas pueden implementarse selectivamente, dependiendo de qué prioridades tenga cada país, qué disponibilidad de datos exista y la capacidad técnica que cuente. Es esencial explorar, como vimos rápidamente, los datos globales para saber qué está disponible y cómo usarlo. El Global Ocean Accounts Partnership ha integrado una propuesta no solamente de un marco conceptual, sino también de estadísticas oceánicas básicas que vale la pena revisar. Y finalmente, el panel de alto nivel para un océano sostenible, a través de sus 16 documentos denominados Blue Papers, ha desarrollado una agenda para la transición a una economía oceánica sostenible. Por su atención, le doy muchas gracias.